Buenas tardes, casi noches. Pues tenemos aquí a mi lado, entre Diego y yo mismo, a nada menos que al señor Al Ewing, uno de estos guionistas que casi sin darnos cuenta está marcando una época en el cómic de superhéroes americano, y que casi como no podía ser de otra manera viene del Reino Unido, de como han venido pues toda aquella generación de los Morrison, Milligan, Moore, incluso Cary, como que lo tenemos también aquí, que tendremos en esta mesa mañana, y que la verdad que está haciendo un montón de tebeos muy interesantes que siguen la gran tradición del cómic de tebeo de superhéroes americano, pero a la vez que tienen algo distinto. Un pose muy personal y del que vamos a intentar desentrañar aquí con él esta noche. Mi primera pregunta sería, pues él cuando surgió aquello que se ha dado en llamar la invasión británica, todos aquellos escritores que he nombrado antes que de repente pues tomaron casi por asalto para bien el mercado americano y que demostraron que se podían hacer historias de otra manera. Yo creo que Al tenía por aquel entonces pues unos 10, 12, no sé, entre 10 o 15 años. ¿Cómo vivió, si es que lo vivió, si es que era consciente de que estaba pasando aquello? Porque esto nos lleva también a la pregunta de siempre. ¿Estaba el Al Ewing, jovencito, niño, adolescente, leyendo cómics? Yeah, I was born in 1977, so I would have been around, when Watchmen came out, I'd have been around 9 or so, I think. And I remember, I was reading comics. I started off with the British comics, which were, at the time, we had a lot of children's humour anthologies, so collections, weekly collections of very short one-page humour strips aimed at children, and I read one of those. Every kid in Britain read one of those. They've mostly died out since. The Beano still exists, but all of the others, most of the others have gone. There's been a couple of new ones that have cropped up to fill the gap. And after that came 2000 AD, which was, I'm sure many of you will know it, the kind of British science fiction adventure anthology, which was, it started a little before I was born in 1977, and by the time I was around 7, 8, 9, 10, so many kids were reading it. It was kind of its heyday, and if you were reading comics, you were reading 2000 AD. But the other thing that was happening was that 2000 AD was getting a measure of adult attention, and in a lot of ways this is kind of the origins of the British invasion that you mentioned, in that Alan Moore, Grant Morrison, all of them kind of got their start from 2008. I think Neil Gaiman is the exception. He did a couple of stories for 2000 AD, but that was after he'd already made a sale to DC, which was a painted comic, so obviously it took a very long time. I think he's been fairly vocal on Twitter about his history lately and how, what came first and when. But Alan Moore and Grant Morrison both kind of started off in 2000 AD. I think Moore was also writing a strip for a weekly music paper and a couple of other things. So I was reading 2000 AD, and this was, and I got into it around the time, a little after Alan Moore left. I think I was sort of there to read, I think the last big thing he did for 2000 AD, which was Halo Jones. But I was reading that, and obviously I was a very big fan of Morrison in 2008 and out of it. In terms of the American comics, my first exposure was a reprint comic, which reprinted Secret Wars, the 80s superhero crossover.
And that was a very good way to encounter all of the Marvel superheroes, because in issue 1 of that, they all of them stood in a line and they said their names for the reader. So, which is very useful when you're 7 and you're in a foreign country and you have no idea who any of these people are. But yeah, that was kind of how I got into American comics through the reprints, and then over time, American comics became easier to get in the United Kingdom, and that included Marvel Comics, and that included Vertigo, and even Watchmen before Vertigo. So when I was 9, my brother was bringing, sneaking past my parents, bringing actual copies of Watchmen into the house, and he'd take trips to London to go to like one of the few comic shops that were there at the time. He'd buy these prestigious American comics and sort of smuggle them home, because obviously if mum and dad got a look at like some of the grown-up stuff that was in there, they wouldn't have let us read them. And yeah, at the time, it was kind of a revelation. I was kind of blown away a little bit by how when you're a child, things that are a little bit grown up, they can have a real impact on you. So reading Watchmen at the age of 9, that did have a big impact. Anyway, that's the question. Bueno, nací en 1977, así que sí, tenía en torno a 9 años cuando se publicó Watchmen, y me acuerdo, en el Reino Unido lo que era habitual cuando yo era crío era leer lo que llamábamos revistas de humor para niños. Eran una especie de revistas medio antológicas que salían, medio antología, mejor dicho, que salían con carácter semanal y que las leíamos todos, absolutamente todos los críos las leíamos. Todas han ido desapareciendo con el paso del tiempo. Creo que solo sobrevive Vino, y ahí la mayoría han desaparecido. Un par más trataron de ocupar el hueco, pero en fin, no sé lo que han podido durar. Eso es lo que leía al principio, y de ahí pasé ya directamente a 2000 AD, que supongo que la conocéis, es la cabecera por antonomasia de ciencia ficción y aventuras en el Reino Unido. Nacimos 2000 AD y yo un poco más o menos al mismo tiempo, en torno al 77. Y yo la leía pues entre los 7 y los 10 años. La leía yo y la leíamos todos los críos. Creo que estaba en el momento álgido de su popularidad y le prestaba atención a 2000 AD, igual que se prestaban algunos adultos, porque realmente tenía historias muy originales y que estaban muy bien. Y ahí me parece que está también el germen de lo que has definido, Germán, como la invasión británica, la que mencionabas antes. Tanto Alan Moore como Grant Morrison, como todos los grandes guionistas británicos, o casi todos, que acabaron trabajando para Estados Unidos, empezaron en 2000 AD. Neil Gaiman creo que es la excepción. Me parece que hizo un par de historias para 2000 AD, pero ya las hizo cuando había vendido alguna historia para DC, no estoy seguro. Sé que Gaiman lleva una temporada pues, revisando un poco sus orígenes, en cierta forma, en Twitter, y ha ido explicando cuál es el primer trabajo que hizo, cómo lo hizo, etc. El caso, a lo que iba. Tanto Alan Moore como Grant Morrison sí que empezaron en 2000 AD. Alan Moore también incluso escribía guiones de cómic que se publicaban en una revista de música, y yo leía todo lo que salía en 2000 AD. Empecé a leer la revista poco después de la marcha de Alan Moore. Creo que llegué a pillar su último gran proyecto, que fue Halo Jones, y me encantaba todo lo que leía de Moore, aunque fuera poco, y desde luego me hice un enorme aficionado a todo lo que leía, o un gran seguidor, si queréis, a todo lo que leía de Grant Morrison, tanto en 2000 AD como ya luego más tarde en otros proyectos. De estados de material norteamericano, mejor dicho, lo primero que recuerdo haber leído, mi primer contacto, fue una reedición de las Secret Wars, y me parece que era una gran forma de conocer a los personajes clásicos y a todo el elenco de personajes del universo Marvel, porque en el primer número, no sé si os acordaréis, hay una secuencia en la que aparecen todos los personajes poniéndose prácticamente en fila y cada uno va presentándose y diciendo su nombre, y esa es una manera fantástica de conocer a esos personajes, sobre todo si tienes 7 años, vives en un país distinto a aquel en el que se han publicado originalmente y no tienes ni idea de quiénes son esos personajes que tienes entre manos.
El resto de material norteamericano que fui leyendo también eran reediciones y con el paso del tiempo, poco a poco, fue haciéndose cada vez más accesible los números de las series regulares norteamericanas en el Reino Unido. Hasta entonces habían sido reediciones de material que ya llevaba un tiempo publicado. Con el paso del tiempo pues, fue habiendo un mayor acceso a las colecciones regulares de Estados Unidos, incluyendo material de Marvel, de Vértigo e incluso antes de Vértigo, material de DC, porque cuando tenía 9 años, como digo, se publicó Watchmen y mi hermano mayor colaba de tapadillo los números de Watchmen en casa para que nuestros padres no los vieran. De hecho, se escapaba incluso hasta Londres para ir a una librería especializada, comprar los números de Watchmen y luego los pasaba como medio de contrabando. Y los metía en casa, mejor dicho, como medio de contrabando, medio de tapadillo, para que nuestros padres no los vieran, porque si los veían, los leerían. Y claro, la temática de Watchmen igual no es la idónea para unos críos pequeños. No sé si sois conscientes de que cuando eres niño y ves algo que es para alguien, para mayores, te quedas flipando. Y esas cosas que te flipan tanto de niño pueden tener un impacto muy grande en la persona que te conviertes de mayor. Así que me temo que sí, efectivamente, el haber leído Watchmen con 9 años ha tenido un gran impacto en mi vida y en quien soy ahora. Y luego, pues a la larga, después de haber leído todo este 2000 AD y todas estas cosas que he contado, pues empiezas efectivamente a trabajar para esta revista, para esta editorial. ¿Cómo fue eso? ¿Cómo llegaste a trabajar para 2000 AD? Y también, de alguna manera, aunque sea adelantarnos, ¿hasta qué punto todo lo que aprendiste al escribir para 2000 AD te ha servido para luego tu trabajo en Marvel? Well, 2000 AD is one of the very few comics and comic companies. That company that owns them at the moment, Rebellion, it's one of the very few companies that have an open submissions policy. So you can actually, they've had to cut it down to only 6 months out of the year because they were getting so many scripts sent in. But for 6 months out of every year, you can send a script in and it'll go in a pile and eventually it'll get read by an editor, and if they like it, and this is a very rare occurrence, if you know you're a total stranger sending in comic strips through the post, but if they do like it and if it reaches like a certain standard of quality, they'll buy it. And that's how I made my first sale on the script. 2000 AD in the 2001 special, which I think came out Christmas of 2000. Basically, they printed the submission guidelines, the rules for how the format rules, how to sort of lay out the script, how to send it in, what the rules are regarding sending in how many of them. Those same subscription guidelines, they're up on the web today, so you can actually go and read them yourself. So I followed those. I wrote something, a 5-page horror story with a twist ending, which was what they wanted at the time. Nowadays they want 4-page stories, so it's got slightly tougher. But at the time they wanted 5-page stories, science fiction or horror with a twist ending, and it had to be good. So I sent in one called Scene of the Crime, which was about basically about murders committed by the crime scene itself. And that sort of sat on the desk for a while. And eventually I got word back on it, saying that if I fixed a few things, if I cut some dialogue, if I kind of worked on a couple of storytelling bits and pieces, they'd be willing to print it, and they would be willing to pay me for it. So, obviously that's a very big thing when you make a sale like that. And then I sent in another script, and started getting a lot of rejections. But having got there once, I felt like it was sort of within my grasp to do it again. And basically over a period of time, I got more and more stories
those same 5-page twist-ending stories, I got more and more of them sold, and eventually I got to the stage where I could write a series for them, like a sort of, you know, something that was like 3 episodes, then something that was 10 episodes, and then maybe a Judge Dredd serial, and sort of slowly and surely kind of building up the ranks. And basically it all stemmed from there. I mean, I'm pretty sure it was Zombo, a series I co-created with Henry Flint for 2000 AD, that I think that was what Marvel saw that got them interested enough to ask me to do some work for them. And so I guess, you know, 2000 AD directly helped me in that respect to get a job at Marvel. I think in terms of the storytelling skills I learned, I think density is a big one. Packing a lot of story into a relatively small space. Because in 2000 AD, you've really only got like 5 pages, maybe 6 if you're lucky, to do like a whole episode of a story. And obviously when it comes to the things that I was selling to them to get my start, it was, I had to sort of create and destroy an entire world in like 5 pages. So that really kind of teaches you to kind of pack a lot into a small space. And I think when you go to the Americans and suddenly you're working in 20-page chunks, suddenly you've got all this room to breathe. And it's like you've been spending your whole life at the bottom of the sea in kind of a crushing depths, you know, with everything packed tightly. And then you come to the surface and like you're Aquaman, you can kind of like jump around and like lift buses and stuff. So yeah, I think it's really 2008. If you want to sort of start writing and you don't mind like applying in a foreign language, then 2008 is it's still one of the very best places to get your start, even today. And I'm really glad that they've still kept this tradition of like having people kind of send in scripts through the post and just looking at those, because nobody else really does it, and it's a really great way of kind of giving each other a chance. AD y la empresa, la editorial que la publica, que se llama Rebellion, es una de las pocas en el mundo, si no la única, que mantiene aún hoy en día una política abierta para la presentación de guiones de prueba, para la presentación de historias. Antes lo hacían durante todo el año, tenías la oportunidad de enviarles guiones para que se los leyeran durante todo el año, ahora lo han reducido a un periodo de 6 meses, pero siguen haciéndolo, siguen pidiendo guiones, o siguen dejando, mejor dicho, la posibilidad de que les envíes guiones que llegan a sus manos, que acaban en una pila, y en esa pila tienes por seguro que en algún momento un editor lo va a leer. Y si les gusta, que suele pasar muy pocas veces, pero pasa, lo compran y te lo publican. Y de verdad que es así. Así es como conseguí vender mi primer guión y publicar mi primera historia, enviando pruebas o enviando un guión no solicitado a 2000 AD. En el número especial para 2001, que en realidad se publicó en la Navidad del 2000, pues incluían toda una guía con las instrucciones que había que seguir si querías presentarles un guión, pues desde el formato, el tipo de historia que podías contar, las normas que había que seguir, etcétera, etcétera, cómo enviárselo. Es algo que antes hacían en el número impreso y que ahora sigue existiendo y podéis encontrar en su web. Si os interesa podéis ver allí cuáles son las condiciones. Yo seguí las instrucciones que me daban, lo envié por correo y les mandé una historia de terror de 5 páginas con un giro al final, con una sorpresa final. Hoy en día creo que han cambiado las condiciones, en lugar de ser 5 páginas son 4, lo que les tienes que enviar, un guión para 4 páginas, con lo cual las cosas son un poco más difíciles, pero bueno, sigues teniendo la oportunidad de enviarles una historia de ciencia ficción o de terror donde haya algún tipo de sorpresa, y si les gusta te la publicarán. En mi caso
la historia se titulaba La escena del crimen y básicamente lo que ocurría en esa historia es que hay un delito y al final descubres que quien comete el delito es realmente la propia escena del crimen, la localización física. Lo conseguí esa era la historia y aunque tardaron bastante tiempo en responderme, acabaron por llamarme y me dijeron, mira, si arreglas un par de cosas de narrativa que todavía se te ve muy verde, si recortas unos diálogos y si haces un par de correcciones más, publicaremos la historia y te pagaremos por ella. Y ese, como comprenderéis, para mí fue un momento muy importante. Era la primera vez que vendía algo escrito por mí. Luego les seguí enviando otras historias y hubo varias que me rechazaron, pero ya había conseguido venderles una. Y una vez que les vendes la primera, ya tienes la sensación de que puedes lograrlo de nuevo, de que si has sido capaz una vez, puedes volver a ser capaz, y es lo que fui haciendo. Les fui enviando varias historias de 5 páginas, empezaron a irme publicando unas cuantas de esas historias. A partir de ahí llegó el momento que consideraron que estaba listo como para empezar a hacer pequeñas series con ellos, y primero me propusieron hacer una de 3 episodios, luego de 10 episodios, luego ya me encargaron hacer una historia ambientada en el universo del juez Dredd, y sin prisa pero sin pausa, con bastante seguridad, pues fui creciendo poco a poco hasta llegar a una serie que se llama Sombor, que hice con... que hice con Henry Flynn, que es la que me dio visibilidad, creo, para Marvel. No estoy seguro, pero me parece que el haber leído esta serie es la que suscitó el interés de Marvel y la que hizo que me llamaran desde la editorial para que escribiera algo para ellos. Así que, desde luego, no me cabe la menor de las dudas de que trabajar para 2000 AD me ayudó muchísimo para poder entrar a trabajar después en Marvel. Y en cuanto a lo que aprendí trabajando para 2000 AD, pues diría sobre todo técnicas de narrativa. Lo definiría como densidad. Me refiero a que era capaz de condensar muchos elementos de historia en relativamente poco espacio. En 2000 AD, como os he dicho, disponía al principio de solo 5 páginas para poder contar una historia, quizás como mucho 6, pero en 6 páginas tenías que crear y destruir un mundo, que crear y destruir un relato y una historia, y eso te enseña muchísimo a ver qué es lo esencial, qué elementos tiene que tener una historia y cómo condensarlo todo para que funcione de la manera más eficaz y más eficiente posible. De hecho, cuando llegué al mercado norteamericano y me encontré con que tenía 20 páginas para contar una historia, fue como poder respirar al fin. Hasta entonces me sentía como si hubiera estado viviendo en el fondo del mar, sometido a presiones abisales que prácticamente me tenían allí casi agarrotado, inmovilizado, y entrar en el mercado americano fue convertirme en Aquaman. De repente estaba en la superficie, podía saltar, podía agarrar autobuses, tenía espacio para hacer lo que me diera la gana, me sentía casi como si tuviera eso, super fuerza. 2000 AD me ayudó mucho para saber el tipo de guiones que podía hacer. Estoy encantado de que me dieran esa oportunidad y estoy feliz de que eso siga existiendo. Para mí es importante el que lo hagan aún hoy en día. Me encanta que mantengan esa tradición, que sigan estando abiertos a historias que presenten nuevos talentos. Si tenéis ganas de convertiros en guionistas, os recomiendo que probéis con ellos. Es un sitio fantástico. Para empezar, si no os importa escribir, claro, en inglés, podéis tener por seguro que si cumplís con las normas que tiene en la web, va a haber alguien que en algún momento determinado se lea vuestra historia y, si les gusta, se ponga en contacto con vosotros para comprárosla. Es fantástico que estén abiertos a la aparición de nuevos talentos. Volviendo un poco a 2000 AD, como lector, tengo un poco la impresión de que esos primeros trabajos tuyos, sobre todo los de Zombo, tenían un tono mucho más cínico, más furioso, más enfadado, de alguna manera, que tu trabajo actual. Yo no sé si estás de acuerdo, si lo consideras que era simplemente una fase inicial y que ahora estás en otro punto del camino, no sé, ¿cómo lo ves tú? Well, I don't think it was rage exactly. I think I might be more. I probably liked it well, but I'm probably angrier now
than I was then. I think with Zombo, it was it was more of a sort of cynical, absurdist humour. It was the kind of sense of humour me and my brother had growing up. We'd sort of do these. We'd make little comics together, and we'd sort of do very sort of absurd jokes in which kind of nothing was particularly sacred in terms of the sort of things like in Zombo. I think in book 4, me and Henry Flint, we got quite brutal with the Fantastic Four and the Beatles, and that was the kind of thing. That was the kind of things that were sort of generally accepted to be, above reproach. We always thought it was very funny to take the piss out of them. So it's not so much from a spirit of rage as a sort of spirit of anarchy. I guess, there's, in terms of the sort of influences, then there's obviously something quite 2000 AD about sort of quite anarchic, cynical humour. But there's also things like The Young Ones, the British comedy show, which was very sort of surrealist, but also quite biting and savage. And things of that kind, things that I grew up watching. So yeah, basically, it's not so much from a position of anger as that sort of slightly kind of anarchic idea. And obviously with something like Judge Dredd, when I worked on Judge Dredd, I kind of went in knowing that part of the point of Dredd was to sort of satirise things like the heavy-handedness of the legal system, the things like the newspapers, all sorts of things, all sorts of elements of our culture. And a lot of people say that Judge Dredd is a satire of American culture. It's much more a satire of British culture, and sort of where we're sort of going. I guess by now where we've gone. But yeah, so I don't know. I mean, to say anger is, I guess, yeah, sort of deep down underneath, there's probably some anger there. But mostly it was just a sort of, mostly it's absurdity. It's having a laugh. It's taking the piss out of things. It's very rare that I actually get angry about something. To the extent that it sort of goes on the page, but I think it probably has been happening more recently about that. Bueno, sinceramente, no sé yo si lo que había en esas páginas era sensación de cabreo o de ira, sino que más bien me parece que era un humor absurdo. Eso es lo que siempre me ha gustado. Ese tipo de humor absurdo y cínico ha sido una de las constantes de mi vida. Ese tipo de sentido del humor que teníamos mi hermano y yo de pequeños. Cuando éramos niños hacíamos cómics juntos y eran cómics que estaban llenos de chistes donde no había nada sagrado en Zombo, y eso se traslada después a mis primeras obras en Zombo. En el número 4, Henry Flint y yo nos cachondeamos bastante a lo bestia, somos bastante heavies con los Cuatro Fantásticos y con los Beatles. Les damos caña a base de bien y nos cachondeamos pues de ellos, y es que nos gustaba a los dos en la serie reírnos especialmente de lo que se consideraba que estaba por encima del bien y del mal. Yo no diría tanto que es una sensación de cabreo o de ira la que subyace a estas historias, sino más bien una sensación de anarquía. Y eso en parte era marca de la casa en 2000 AD, un sentido del humor cínico, un sentido del humor un tanto anárquico. También era parte de la marca de la casa, por así decirlo, en algunas de las series de televisión que más me gustaban cuando era pequeño. Hay una que se llamaba The Young Ones, que en España se emitió en varias cadenas autonómicas, en Galicia era
Os Novos, en Cataluña eran Els Joves, no sé en el resto. El caso es que tenía un sentido del humor bastante absurdo, surrealista y bastante salvaje. Y no es que fuera ira lo que subyacía a eso, sino una sensación de anarquía. En esta serie de Young Ones había, como digo, pues eso, humor absurdo, pero también humor surrealista y humor salvaje. Y eso era lo que a mí me gustaba de pequeño. Juez Dredd, por ejemplo, tiene un punto cínico en el sentido de que es una parodia, una sátira de lo farragoso que llega a resultar el sistema jurídico en ocasiones y que se lo toma a cachondeo. Hay una serie de elementos culturales a los que también se le mete bastante caña en el Juez Dredd, como por ejemplo en la prensa del Reino Unido. Hay mucha gente que dice que el Juez Dredd es una sátira de Estados Unidos y yo creo que no, que en realidad es una sátira del propio Reino Unido, hacia dónde nos dirigíamos, aunque quizás sea más correcto decir a estas alturas dónde nos encontramos, más que a dónde nos dirigimos. Así que ira, no sé yo, quizás sí, en el fondo subyacga un poco, pero sobre todo lo que predomina es la sensación del absurdo, las ganas de echarse unas risas, las ganas de cachondearse de toda una serie de elementos. Y es algo que creo que estaba presente efectivamente en mis primeras obras. Es muy raro que yo me cabree lo suficiente como para que parte de ese cabreo se traslade a la página, se traslade al guión. Quizás te podría decir que estoy más cabreado ahora, hoy en día, de lo que estaba en aquella época, y puede que ahora sí que se me cuele más esa ira en los guiones de lo que se colaba entonces. En tus trabajos para Marvel, especialmente en tus trabajos para los Vengadores, los personajes, digamos los Vengadores que aparecen en tu trama, suelen ser no especialmente los más icónicos, suelen ser personajes, digamos, más secundarios. Yo no sé si eso te parece bien, si lo eliges tú, porque te da la oportunidad de desarrollar los personajes más, o si por el contrario preferirías trabajar con los, digamos, los grandes y famosos. I mean, yeah, it is something I do a lot. Is go for the industry term is C-listers, because that's the A-list, the B-list, and the C-list. And I tend to like the C-listers and the D-listers, and because generally I kind of really just love them as characters. What tended to happen when I did team books at Marvel was I'd sort of go back and forth with the editors about, you know, I'd sort of pitch what the book might be about, and I'd sort of suggest some people, and the editors would suggest some people, and between the two of us, we'd sort of come to a sort of final list, a kind of final list of names, and they were always very good about letting me have a lot of C-listers, a lot of the less important people. I know Tom Brevoort would often, you know, suggest a couple of bigger names. I think when it came to New Avengers, he suggested having Hawkeye on the team, which I ended up having a lot of fun with him. And you know, at the time, Hawkeye was quite. He had a certain kind of popularity that was still. He still had a lot of fans, and you know, he still does today. But at the time, the Hawkeye series was still quite fresh, so you know, he had a lot of fans for that. In terms of why I picked these characters, because yeah, it doesn't help the sales that I'm always using these sort of slightly less important heroes. I guess I do kind of for the first thing, I do kind of like that I can do my own thing with them, and I can maybe grow them a little bit and sort of push them forward in ways, and maybe remind some of the readers why you know, what makes these characters so lovable and so kind of so fun. I always feel good if, like, you know, somebody goes into one of my books and they're not a huge fan of, I don't know, White Tiger or Power Man, and they kind of come out being a big fan of that character and wanting them back. I guess the other thing is that I've sort of
I've always had this idea that every character has something cool about them. And if you could only like find what that something was and sort of bring it out and show everybody, they'd like have a whole new generation of fans. And whereas I kind of feel like, Iron Man and Thor and, even the Hulk to an extent, they've sort of got lots of fans already. And it's like, they're doing very well for themselves already. And, it'd be nice if some of the less loved characters got a little bit of love. So I sort of try and make that happen. And yeah, that does mean that, I've got a sort of fan base who've become very attached to these less important characters. And that's very gratifying to me. But it does mean that the superhero series I work on can be quite short-lived. So now I'm working on the Hulk, who's like very important, and so I'm envisioning a much longer run on that. But I'm doing the same thing. I'm finding something cool that maybe hasn't been explored before, and I'm bringing it to the forefront. So I'm doing the same thing, just with a more A-list character. A mí siempre me ha gustado mucho trabajar en esta industria con lo que se llaman los personajes, vendría a ser la traducción más o menos de tercera, los de la lista C. Tendrías los de primera, los de segunda y los de tercera, que serían la lista A, la lista B y la lista C. Me gustan mucho los personajes de segunda y de tercera porque me parecen divertidos y porque me parece que dejan más margen para que crezcan los personajes y para que aporte mi propio toque. Cada vez que me he encargado de colecciones con varios protagonistas o colecciones de grupo en Marvel, he tenido que hablar con el editor para ver cuáles iban a ser los personajes presentes en la colección. Cada vez que teníamos claro hacia dónde iba la serie, cuando empezábamos un proyecto, pues el editor de turno y yo nos poníamos a hablar, vale, ya sabemos que va a ir de esto, vamos a empezar a lanzar nombres, a ver quién me parece a mí que tiene que estar en el grupo y quién le parecía al editor que tenía que estar en el grupo. Y por lo general llegábamos a una solución de consenso bastante interesante para todos. A mí me dejan escoger los personajes de tercera que me da la gana y me acuerdo que, por ejemplo, en el caso de los Vengadores, Tom Brevoort, en el caso de los nuevos Vengadores, Tom Brevoort fue el que me dijo, oye, pues incluye a Ojo de Halcón también. Que Ojo de Halcón no es que sea un personaje de primera, pero estaba ahí casi. Y yo pensé, vale, me gusta el personaje, estaba en uno de los picos de popularidad más altos que ha tenido en los últimos años, sigue teniendo popularidad ahora desde luego, pero estaba muy reciente, muy fresca la serie. La última colección que tuvo, que le había granjeado todo un grupo de seguidores, y me dije, venga, va, pues vamos a aceptar, por ejemplo, Ojo de Halcón, porque no va mal el tener algún personaje que tire de la serie y que ayude a las ventas, o de tener siempre personajes de tercera. Ayudar a las ventas precisamente no es que ayude. Lo que pasa es que me gustan, primero, porque me permiten aportarles algo propio, hacer que avancen, hacer que crezcan, y porque me gusta que llegue un lector y que se lo pase bien con las aventuras que le estoy contando. Que un lector, por ejemplo, coja una colección y diga, tigre blanco, si es que no me mola nada este personaje, pero que con el paso de los números se encariñe con el personaje y lo disfrute. Eso es lo que trato de hacer siempre con todos los personajes. Buscar algo con ellos que no se haya hecho nunca antes. Tratar de darle algo interesante, porque creo que todos los personajes tienen realmente algo chulo en su interior. Sea cual sea el personaje, todos tienen algo chulo que poder contar con ellos. Y si consigues encontrar ese elemento distintivo, lograrás atraer a toda una nueva generación de lectores. Hay personajes también como el Hombre de Hierro, como Thor, como La Masa o Hulk, que ya son populares de por sí, que ya tienen un montón de seguidores y un montón de lectores que se interesan por sus historias. Y a mí me gusta que aquellos personajes a los que no se le ha dado tanto cariño, pues que se les dé un poco más, sinceramente, ¿por qué no? Y es lo que trato de lograr siempre. Sé que si un lector se encariña con un personaje, pues va a ser un seguidor fiel de ese personaje durante mucho tiempo. El riesgo que corro con este enfoque es que las series de las que me encargo pues tengan una vida más bien corta, porque si no lo consigo no dejan de ser personajes poco populares. Así que ahora
por fin me he puesto a trabajar con uno de los de primera de verdad. Me estoy encargando de la masa, de Hulk. Es uno de los personajes más importantes de Marvel ahora mismo y espero encargarme de él durante mucho tiempo, pero el principio con el que abordo al personaje es el mismo: buscar algo distinto, buscar algo que sea chulo, algo que sea interesante para el lector y lograr hacer con él algo que no se haya visto hasta ahora. Lo mismo que he hecho con personajes de tercera, pero con uno de los pesos pesados de la editorial. La verdad que te iba a hacer otra pregunta de otro tema, pero ya que hablamos de Hulk, lo que he oído por ahí en alguna entrevista tuya que se ha visto por los medios es que intentas darle como un toque de terror. Yeah, that's right. I think basically because he's come into this new series out of a situation of having been dead. Bruce Banner was kind of killed off and then sort of resurrected and died again and resurrected and died again. So for about a year or so, he was this sort of almost a zombie-like figure. So, you know, the door was wide open for a horror take on him. And I talked earlier about introduction to American superheroes. One of the things we had in Britain before American comics became very common, before the comic shop really existed, we had these little kind of pocketbooks where you get reprints, and I already talked about a reprint of Secret Wars, but another thing that was sort of in my local library from kind of, I think it was printed like in the early 70s, but it was a reprint of the very first 6 issues of the Hulk, which was Stan Lee, Jack Kirby, and Steve Ditko, who passed away recently. And those first 6 issues, especially the first couple, it's very obvious that the Hulk sort of started off as a kind of horror character. It's this sort of Jekyll and Hyde type. Bruce Banner becomes the Hulk when the sun sets and the night falls. So, and you know, the Hulk is this very sort of this almost complete unknown. He's this kind of monstrous personality. He's not sort of the childlike, gentle giant that we're sort of used to, or that you might be used to from the films. He's this very malevolent side. He's kind of, in issue 2, he sort of comes across some alien weapons and he expresses a desire to wipe out all mankind and like get his revenge on them. And he's constantly talking about like hating mankind. And you know, right from the start, right from issue 1, Bruce Banner sort of, you know, doesn't know whether the Hulk is this other personality or whether he's this sort of dark side of the man himself. It takes them ages to sort of decide on that. So there's always this kind of unknown quantity to it. But you know, as you can probably tell, that made a big impression on me, and I guess I want to sort of bring some of that to the Hulk now. Now that we're bringing him back from the dead, I feel like we kind of can't go back to previous Hulks. We've got to kind of chart a new course, do something new in tone. And yes, so far, people, I think it's coming out here very soon, but in the States and in Britain, people are really liking it and really. So it's doing quite well critically, which is good. Is a good thing. Pues efectivamente, he tratado de darle un tono de terror a la nueva serie de Hulk, porque el personaje llega a esta nueva serie después de haber estado muerto. Se cargaron a Bruce Banner, luego lo resucitaron, se lo volvieron a cargar, lo volvieron a resucitar, en fin, con ese historial, después de pasarse casi un año como un zombie el personaje, creo que las puertas estaban abiertas de par en par
a una historia de terror. Como yo he dicho antes, quiero aportar algo a los superhéroes con los que trabajo. Y en el Reino Unido conocí las Secret Wars con esos tomos recopilatorios que os mencionaba, pero no era el único formato en el que teníamos acceso a los cómics norteamericanos. Me acuerdo que había lo que se llamaban los pocketbooks, que eran versiones pequeñitas, libros de bolsillo casi, con historias de superhéroes. Y me acuerdo de haber leído las Secret Wars, pero también de haber leído uno de estos libros de bolsillo en la biblioteca local. En ese libro de bolsillo se incluían los 6 primeros números de La Masa, los números originales, con guión de Stan Lee, dibujos de Jack Kirby y de Steve Ditko, que ha fallecido recientemente. Y en esos números, bueno, pues era casi una serie de terror. La Masa, Hulk, se presentaba como una especie de Jekyll y Hyde. Bruce Banner se transformaba en la masa al caer el sol. Solo de noche se transformaba en la masa. Hulk era prácticamente una entidad desconocida de la que no se prestaba mucha atención y que tenía la personalidad de un monstruo realmente. No era como ese gigante verde con carácter, o ese gigante amable, perdón, con carácter casi infantiloide en ocasiones al que estamos acostumbrados ahora por las películas, sino que era bastante distinto. En el número 2, por ejemplo, se encuentra con unas armas extraterrestres, Hulk, y expresa las ganas que tiene de acabar con la humanidad, de vengarse de los seres humanos usando esas armas. Es alguien, Hulk, que no para de repetir que odia a la humanidad. Y al principio, Banner no sabe si Hulk es una personalidad distinta que ha surgido o si es un lado oscuro de su propia personalidad, y tardan bastante en despejar esa incógnita. A mí me impresionó eso mucho cuando lo leí, y eso es lo que quería recuperar en la serie actual de Hulk, es lo que quería llevar de nuevo al personaje. Pensé que si era alguien al que habían devuelto en varias ocasiones casi seguidas de entre los muertos y había estado casi como un zombie, pues no sería raro el encontrar a un Hulk más cercano a las historias de terror. Quería marcar un rumbo nuevo para el personaje y de momento ese tono nuevo está funcionando bastante bien, por lo menos en el Reino Unido y en Estados Unidos. En breve me parece que se va a publicar en castellano, pero de momento la acogida en cuanto a ventas y a críticas está siendo bastante buena en el mercado anglosajón y eso desde luego es muy positivo. Pues ya estamos casi terminando la charla, así que me gustaría que ahora las respuestas fueran breves. Hay otra característica que yo creo que es esencial en tu trabajo, que es pues esa tendencia a buscar la diversidad en los personajes, diversidad racial, diversidad sexual, y también que esos personajes pues que parece que tienen que buscan maneras de resolver los problemas, los conflictos que no tengan tanto que ver con la violencia. Yo no sé, ¿piensas que esto es algo que esta manera de buscar una especie de mediación, de que no todo sea una explosión de violencia que vemos mucho en tus tebeos, que es algo que está bien visto por el público? ¿Crees que puede ser, digamos, una especie de evolución hacia el futuro de los tebeos de superhéroes? Well, yeah, I know the audience enjoys the diverse aspects, and you know, by the audience here, I'm talking about my audience because I've had a large number of people come up to me and say how much they like the work for that reason, and it does seem to appeal to a lot of people, and for me, it just came from a desire to, not just cater to the same people, not just to kind of only make comics for like one strata of society. I wanted to kind of have everybody in the audience, be open to everyone in the audience. In terms of the non-violent aspects, that's partly out of a sort of innate pacifism on my part, but it's mostly the desire to do something different and interesting. I feel like we've seen superhero fights a lot, and I know people read superhero comics for the fights, but I like that occasionally I can kind of resolve the plot in what's to me a more interesting way.
And I guess that's maybe in the tradition of the old DC heroes, like the Flash, who would always solve his problems with like science and a kind of interesting scientific thing, rather than sort of punching people a million times a second or whatever. So it's maybe in that tradition as well as out of some sort of desire to promote peace. Pues sí, efectivamente, creo que al público le gusta que haya elementos de diversidad en las series en las que trabajo. Creo que a los lectores les gusta, y cuando digo a los lectores me refiero a mis lectores, porque hay mucha gente que se me acerca y me dice, mira, no era yo muy seguidora del mundo del cómic, pero me gusta lo que estás haciendo y me resulta atractivo lo que estás contando, y eso es lo que yo pretendo, que los cómics sean atractivos para el mayor número de gente posible. Quiero ir ganando nuevos lectores. No escribo para una sola capa de lectores, no escribo para lo que para mucha gente serían los lectores tradicionales de toda la vida. Sí, escribo para ellos, pero no solo para ellos, escribo para toda la sociedad, o por lo menos lo que intento. Trato de estar abierto a todo tipo de públicos y a que mi obra llegue a cuanta más gente mejor. Me parece que eso es lo que se debería hacer. En cuanto al aspecto de no violencia, pues efectivamente forma parte innata de mi personalidad el abogar por la no violencia, pero también lo incluyo en mi obra porque tengo ganas de hacer algo distinto. Muchas veces lo que ves en un TV de superhéroes simplemente es a gente zurrándose, es una pelea, y creo que hay gente que lee los cómics de superhéroes precisamente por eso, porque les apetece ver una buena tunda, ver una buena pelea y ya está. Yo creo que se pueden resolver los conflictos no siempre a golpes, sino que también se pueden resolver utilizando otros medios, utilizando argumentos distintos, algo que vaya más allá de la violencia. Hay tradición de eso en el mundo de los superhéroes. El Flash, sobre todo de la época dorada, resolvía muchas veces los problemas y los enfrentamientos con los malos utilizando la ciencia, no dedicándose a darles 1.000.000 de puñetazos ni nada por el estilo. Y eso es algo que quería tratar de recuperar también en ocasiones. Creo que hay una tradición ya en el mundo del cómic de superhéroes de no resolverlo todo únicamente por la fuerza bruta, y creo también que hay una parte de mi personalidad que se ve en mi obra como cuando abogo por una solución pacífica. Y ya para terminar, tú decías estos días en un periódico local que trabajar con personajes de Marvel y todo esto, que era como restaurar muebles, que les dabas una capa de pintura, le arreglabas aquí y allá para que aparecieran nuevos. Entonces, en este caso, de algún personaje, bien sea de Marvel, de DC o de toda la tradición británica, algún personaje con el que no hayas trabajado, ¿cuál te gustaría efectivamente restaurar, darle esta nueva capa de pintura? Well, it'd have to. I'll quickly just say that I meant that out of love. The idea of restoring furniture to me is kind of a very satisfying and enjoyable thing. But to answer the question, it would have to be somebody who nobody has seen for ages, and maybe somebody who is kind of seen as a bit of a joke right now. So it might be like an old Spider-Man villain, like Big Wheel, or the Rocket Racer, or the Hypno Hustler, the disco villain who mesmerizes people with disco music. I think it'd be really fun to kind of to take somebody like that and turn them into a real menace or a real threat, and kind of really make them exciting, rather than just make them funny. Although I do enjoy funny villains as well, but I like it when, you know, they kind of also pose a threat. That they're not funny because they're incompetent, they're funny because they're enjoying what they do and they're enjoying life. So in the Avengers comics, the Plunderer keeps popping up because, you know, he's a joke villain, he's a funny villain, but he's a joke because he loves what he does and he throws himself into it, and he's actually pretty good at it. So yeah, so I guess it would be like, yeah, some of the old villains, give them some love.
efectivamente es lo que dije, pero lo dije con todo el cariño del mundo, ¿eh? O sea, cuando yo pienso en alguien que está restaurando un mueble antiguo, una antigüedad, me imagino a alguien que cuando acaba tiene una enorme sensación de satisfacción y que ha hecho su trabajo con cariño. Una vez dicho esto, si tuviera que elegir a alguien, tendría que ser alguien pues casi desconocido, alguien a quien no se hubiera visto desde hace siglos, alguien prácticamente olvidado, como alguno de los villanos, por ejemplo, de Spider-Man, uno que se llamaba Big Wheel, no me acuerdo el nombre en castellano, o Rocket Racer, que tradujeron en su momento como Corredor Cohete, o el Disco Dancer, el bailarín disco, que era un tipo que se dedicaba a hipnotizar a gente usando música disco. Me parece realmente increíble. Alguien que pudiera... lo que me gustaría es restaurarlos y darles una capa nueva para que parecieran una amenaza, de verdad, para que parecieran un peligro, de verdad, que fueran alguien que generara miedo y no solo que hiciera gracia. Y si hace gracia, que hace gracia no porque es un incompetente, sino porque es alguien a quien le encanta lo que hace, a quien le encanta la vida que tiene y que se mete a saco, que se mete de lleno en lo que tiene entre manos. Yo qué sé, aparece en Los Vengadores con frecuencia el Thunder en varios de los números y es un personaje al que le tengo cariño, es alguien que se mete de lleno en lo que está haciendo y que se entrega al 100% a lo que tiene entre manos, que hace lo que hace porque lo disfruta, porque lo divierte y porque realmente es muy bueno en lo que hace, si lo piensas fríamente. Así que si tuviera que elegir a alguien, creo que sería un villano, medio desconocido, porque también ellos se merecen que les tengan algo de cariño. Bueno, pues Ali Ewing está haciendo